Mansión Longjin. Artes marciales de 9 dragones. El salón de las 100 hierbas. Xiaofeng. Ponlos a prueba. ¡Qué molestia! Siempre me haces ayudarte a limpiar tus romances podridos. Todos. Por favor, continúen. Las 10 mansiones palaciegas más grandes de la Nación Dragón. Clasificado 10º en la lista. Palacio Celestial Pico Nube. Deseo presentarle al inmortal. Me preguntaba por qué no podía completar el conjunto. Así que el 10º volumen está contigo. ¿Qué? Tener un poco de dinero apestoso. Y aún así querer casarse con el inmortal. Soy Wu Chen de Artes Marciales 9 Dragones. El más joven en la Nación Dragón. En alcanzar la posición de Gran Maestro, estoy dispuesto durante toda mi vida para proteger a la inmortal Qin Xia. Hermano menor, será mejor que te escondas lejos. Esto está por encima del reino de Gran Maestro. Un inmortal rompiendo un reino. ¿Cómo es eso posible? Un comerciante engañoso. Un bruto imprudente. Indigno del inmortal. Soy el sucesor del Salón de las 100 hierbas. Tengo 10 tallos de ginseng de 1000 años. Y 5 piezas de hongo espiritual de 10.000 años. Deseo presentárselos al inmortal, para asegurar la juventud eterna. Tú. ¿Qué estás haciendo? Esto. Esta es la semilla de una hierba inmortal. Mi familia solo tiene un artículo así. Te lo estás comiendo como semillas de girasol. Acabo de destruir tu rábano. Considera eso una recompensa para ti. Gracias, señor inmortal. Gracias, señor inmortal. Está bien, está bien. Todos ustedes deberían volver rápido. ¿Creen ustedes que pueden casarse con mi hermana mayor? Vuelvan y cultiven por otros 500 años. Vete, vete, vete. Vámonos. Una tigresa. ¿Por qué hay que pelear? 10 propuestas de matrimonio durante todo el año. Xiaofeng. ¿Qué acabas de decir? Hermana mayor. Xiaofeng, las personas que subieron a la montaña para proponer matrimonio fueron todas ahuyentadas por ti. Estás intencionalmente tratando de evitar que la hermana mayor se case. ¿Qué tal si te casas con la hermana mayor? Hermana mayor, no debo. Antes de que el maestro ascendiera, te advirtió específicamente, diciendo que este conejo no debe comer la hierba cerca de su madriguera. Bastardo. Porque posees el cuerpo yang puro. Excepto por una mujer con el cuerpo 9 yin. Además, antes de perder tu esencia yang primordial, no debes tocar a otras mujeres. Entonces, deja de tocar mujeres entonces. Me quedaré en la montaña, acompañándote, hermana mayor. ¿Es eso así? Incluso si no consumamos el matrimonio, no vivirás hasta fin de mes. Nada. ¿Qué? Esta es la información sobre esa chica. Y el contrato de matrimonio que el maestro te dio. El contrato de matrimonio que el maestro estableció. Ve a buscarla. Date prisa, termina el trabajo y vuelve pronto. De acuerdo. Fuera del salón de la fiesta. Cancelar todos los guiones restantes. No tengo tiempo para estas cosas ahora mismo. Lo An-Yan, diva internacional. Cancelarlos todos. San Lu, gerente. Qué tristes estarán los fans. Este maldito pervertido. Suelta a An-Yan. Yo no la toqué. Tú lo viste todo. ¿Por qué sigues ahí parado, aturdido? Date prisa y ven a ayudar. Cuerpo 9 Yin. Yukin. Señorita Su. Si no fuera por el enviado del pájaro bermellón, qué absurdo. Que viene a asistir a su banquete de cumpleaños. Esta jovencita de la familia Su. ¿Qué es ella en Qinchu? Nuestra An-Yan. Es una diva internacional. Oiga, doctor. Encontrar un médico es inútil. Yo me encargaré. ¿Qué método tiene? Maldito pervertido, suéltame. Qué molesto. Lo haré. Heroína, debe salvar a nuestra An-Yan. Qué doble moral.
Ella no puede ser salvada. ¿Qué? Anjan, Está bien, apártate. Conocerla puede considerarse destino. Yo debería ser quien lo haga. Maldito pervertido, ¿qué estás haciendo? Te salvé, y aún así me maldices. Anjan, finalmente estás despierta. Levántate primero. Sin embargo, realmente fue este maldito pervertido quien te salvó. Es hoy tu cumpleaños. ¿Cómo lo supo? Hoy es mi verdadero cumpleaños. No digas tonterías aquí. Nuestra Anjan es una Virgo. Es bueno que todavía sea virgen. Si no quieres morir antes de fin de mes, encuentra rápidamente un hombre con un cuerpo ya puro y consuma el matrimonio. Por ejemplo, yo Pervertido. Pervertido. llego tarde. El mensaje de texto del abuelo. ¿Será que el Hijo Santo ha regresado? Anjan, el enviado del pájaro bermellón, difundió que el Hijo Sagrado ha regresado. Ve a la fiesta y mira lo que está pasando. El banquete de la familia Su. Todos ustedes son figuras influyentes en Qingchu. Su Jianai, jefe de la familia Su. Estoy muy agradecido con todos por tomarse el tiempo hoy Li Chuse, joven maestro de la nación dragón. para asistir al banquete de cumpleaños de mi hija. Su Yukin, hija mayor de la familia Su. El banquete de cumpleaños de la señorita Yukin Invitados de la familia Su. ha recibido la atención del enviado del pájaro bermellón. El hecho de que podamos asistir personalmente al banquete de cumpleaños de la señorita Su es un honor para nosotros. Exacto. Invitados de la familia Su. Estos 4 grandes enviados sagrados, ¿a qué banquete de cumpleaños han asistido alguna vez? En el futuro, todos nosotros, viejos socios, tendremos que depender de la familia Su. Para nada, para nada. Todos son demasiado amables con sus elogios. Papá, eres demasiado modesto. Mi familia Su es poderosa para empezar. Además, después de que me haga cargo de la familia Su, guiaré a mi familia Su hacia un nivel superior. Yukin habla bien. Mi esposa habla bien. ¿Quién eres? Podría ser el novio de la señorita Su. Acaba de llamarla su esposa. Apelodi. ¿De dónde salió este mendigo apestoso? ¿Dónde están los guardias de seguridad, dejando entrar a cualquiera? De hecho, corrió a casa de su Yukin, al banquete para reclamar una esposa. Este maldito pervertido estaba justo delante de ti, llamando a tu esposa. Ahora se ha escapado de nuevo, justo delante de su Yukin, y empezó a mover la cola. Anjan, ¿por qué no entramos? De lo contrario, esta señorita Su tendrá la cola apuntando al cielo. Espera un poco más. Quiero ver. ¿Cómo maneja su Yukin? Ese carácter espinoso. De acuerdo. ¿Dónde están los guardias de seguridad? ¿Por qué dejar entrar a este tipo de persona? ¿Qué quieres decir con un mendigo apestoso? Vine aquí para proponer matrimonio. Mira, este es nuestro contrato matrimonial. Aléjate de mí, mendigo apestoso. Toma este papel basura y lárgate de inmediato. ¿Qué papel basura? Esto es un contrato matrimonial. No soy un mendigo apestoso. Soy tu prometido. Mi nombre es Kifeng. Nuestro compromiso fue establecido por mi maestro, Xiulan, Ansiulan, madre de su Yukin. hace 15 años. Así es. Hace 15 años, mi maestro salvó la vida de Yukin. Y de paso estableció este compromiso. Este mendigo apestoso tiene tanta suerte. Si se casa con la señorita Su, un cuervo se convertirá en un fénix. La familia Su está floreciendo actualmente. Si permitimos que un mendigo se convierta en nuestro yerno, ¿no arruinaría eso nuestras propias perspectivas? Desprecio. ¿Qué compromiso? Ve a orinar. Y mírate. De pies a cabeza. ¿Qué parte de ti es digna de mi hija Xiaoqing? Eres un sapo que intenta comer carne de cisne. De ninguna manera. Date prisa y llévate a tu mujer y vete. Porque Sonas y los miembros de tu familia. Este contrato matrimonial salvó la vida de Yukin. Tú, mendigo apestoso, ¿te estás emocionando ahora? ¿Sabes cuál es mi estatus ahora mismo? En todo Qingzhou, ¿a qué banquete de cumpleaños asistieron los 4 grandes enviados sagrados? Una persona, solo al mío, el de Su Yuking. Si quieres aferrarte a mi rama alta, créeme o no, haré que mueras bajo esta rama alta. ¿Idiota? ¿Qué? Tu voz es más fuerte que la de mi hermana mayor. ¿Cómo te atreves a compararme con tu hermana mayor palurda? Sal inmediatamente. Es solo fanfarronería, chico. Te mostraré lo que es una verdadera propuesta de matrimonio. Alguien
Traigan mis regalos de compromiso. Una unidad en Tamsan Riviera. 10 hongos ganoderma de 500 años. Y por supuesto, lo más importante, el banquete de bienvenida del Hijo Santo. Un boleto de admisión. Solo esta casa. Y este hongo ganoderma. Ya valen cientos de millones. Pero esta invitación al banquete de bienvenida del Hijo del Dios de la Guerra, ¿por qué está vacía? ¿Cómo se esperaba del joven maestro Lee? Verdaderamente un gran gesto. Es solo el del Hijo del Dios de la Guerra. ¿Banquete de bienvenida? No hemos oído hablar de ello. La noticia del banquete de bienvenida. Solo basándose en todos ustedes. Por supuesto que no lo sabrían. Mi segundo tío es un antiguo subordinado del viejo dios de la guerra, señor enviado del pájaro bermellón, al anunciar el banquete de bienvenida. Ya lo supe de inmediato. Las invitaciones se están preparando a toda prisa actualmente, presumiblemente. Mi familia Lee definitivamente tendrá una parte. La noticia ya ha sido difundida. Parece que el señor pájaro bermellón llegará pronto. Eso no es importante. Lo importante ahora es que me case con una esposa. Eso es lo más importante. Tienes algo encima, algo de valor. Basura inútil. Encontré el regalo de esponsales. Persona inútil. Te estás humillando a ti mismo. Zouce, no tienes que prestarle atención. Incluso si vendiéramos a este idiota, no se compararía con ni uno solo de tus dedos. Este regalo de esponsales mío es definitivamente mejor que toda su basura, combinada. Semillas de hierba inmortal. Solo son semillas de melón. Si te gustan, te las daré. Arruinando a la familia y destruyendo el negocio. Este maldito pervertido, en realidad toma un puñado de semillas de melón, como regalo de compromiso. ¿No es esto tratar a la familia Su como tontos? Estas son semillas de hierba inmortal. ¿Qué? Anjan. Debes estar equivocada. Has olvidado a mi familia. Como sucesora de la compañía farmacéutica más grande de Kinchu, ¿crees que no sería capaz de notar la diferencia? Pero estas semillas de hierba inmortal. Solo hay 3 de ellas en la Nación Dragón, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo de este tipo? Yo tampoco estoy seguro. Esperemos y veamos. Estás loco. ¿Quieres tomar un puñado de semillas de melón y compararlas con las mías? Eres tan pobre que te has vuelto loco. Kifen, incluso si estás insatisfecho con nuestra familia Su por romper el compromiso, no deberías humillar a mi familia Su de esta manera. ¿Cómo te atreves a burlarte de nosotros? ¿Crees que yo, Su Yukin, solo valgo este puñado de semillas de melón? Esto es lo más valioso que tengo en todo mi cuerpo. Solo esta única semilla puede valer 10 de sus casas. Toma tú, cosa más valiosa, y lárgate. Tratar las semillas de hierba inmortal como basura. Creo que los ojos de la señorita So realmente necesitan ser tratados adecuadamente. Ofrezco 1.000 millones para comprar las semillas de hierba inmortal. ¿Qué? Como se esperaba de la reina Anjan. El aura de una reina. El rostro de un hada. ¿Qué? 1.000 millones. Estas semillas de melón valen 1.000 millones. Verdaderamente solo ojos y huesos mortales. Esta es una semilla de una hierba divina. Si puede ser cultivada con éxito, puede revivir a los muertos y regenerar cuerpos. Toda la Nación Dragón combinada. Ni siquiera podría juntar 3 de ellas. ¿Qué? Permítame decirle, si le da esta cosa a nuestra familia Su, entonces pertenece a nuestra familia Su, y no tiene nada que ver con usted. ¿Entiende? Reina Celestial. Esta cosa pertenece a nuestra familia Su. No tiene nada que ver con este mendigo. Aquí tienes 10 para ti. Lo Wan Yan, ¿cómo te atreves a engañarnos? No acabas de decir, vale 1.000 millones. Las hierbas y semillas divinas necesitan cultivarse con montañas y aguas espirituales. Antes de eso, si entran en contacto con la energía de la tierra primero, perderán toda su espiritualidad. Así que lo que tienes en tu mano es de hecho un puñado de semillas de melón. ¿Cuántas más tienes? Las compraré por 100 millones cada una. Con este dinero, puedes ir a buscar a otra chica buena. Kizeng. Justo ahora fue un malentendido. Sabiendo que tiene esta habilidad, nuestra familia Su tampoco lo maltratará. No queda nada. Lo que principalmente necesito ahora es casarme con una esposa. Cuento con ella para mi próxima vida. Realmente te juzgué mal. Bastardo. Creo que solo quiere comer. El arroz blando de la familia Su. Quizás esas semillas de melón de hace un momento fueron simplemente arrojadas al azar por él. Kizeng, ¿cómo te atreves a engañarnos? Suegra, mire, De ninguna manera. si dijera que Yuki no se casa conmigo, ella morirá. Si no puedes tenerme, quieres destruirme. Eso no es lo que quise decir. No lo ayudaré a matar gente. Puedes dejar de causar problemas.
¿Usted pervertido? Si el enviado pájaro bermellón supiera que usted quería dañar a mi hija, ella definitivamente lo haría pedazos. Joven. Y el compromiso. Es culpa de nuestra familia Su. Pero eres tan obstinado. No puedo permitir que mi hija sea entregada a alguien, como un loco. Chao-King es del cuerpo 9 Yin. Debe encontrar un hombre con un cuerpo yang puro para una unión matrimonial. De lo contrario, simplemente no vivirá hasta fin de mes. Pero sabes, la Chao-King de nuestra familia es afortunada de haberme conocido. Este prometido de cuerpo yang puro. Tú eres igual. Puedes buscarme si necesitas algo. Este pervertido. ¿De qué tonterías estás hablando? Guardias, arrastren a estos dos bastardos. Fuera por mí. Go Chen-Hu de la banda Chen-Hu. Estoy aquí. Dispuesto a actuar en nombre del enviado del pájaro bermellón, limpiando basura. Es el maestro Wu. Xiao King. Con el maestro Wu ayudándonos. Nuestra familia Su estará por encima de todos los demás. Maldita sea, el veneno que le infligí a esa mujer está empezando a ser contraproducente. No puedo hacer circular mi energía interna a la fuerza. La pluma del pájaro bermellón está aquí. ¿Quién se atreve a ser presuntuoso? La pluma del pájaro bermellón. Usted es el confidente del enviado sagrado. Este humilde no sabía que su excelencia estaba aquí. Ruego a su excelencia que perdone mi ofensa. Olvídalo. La razón por la que vine aquí esta vez es para salvar a alguien. ¿Por qué molestarse en luchar a muerte? Chao Yun. Muéstrame respeto. Perdónalo. Esa mirada en tu rostro. Si no fuera por la protección de su excelencia, realmente quería tu vida. Espera, solo porque tú lo digas no significa que lo sea. Creo que el enviado santo nunca usaría tal tesoro nacional y lo desperdiciaría en una persona inútil. Exacto. Debe querer promoverse. Como el yerno de la familia Su, esa mujer loca. Solo entonces quiso ayudarlo. Si su excelencia supiera de este asunto, definitivamente te llevaría a estas dos personas. Las mataría y se las daría de comer a sus mascotas. Maestro Wu, ayúdame a matarlo. Cuando llegue el momento, yo, ante el enviado del pájaro bermellón, rogaré por ti. Todos ustedes son figuras influyentes y respetables. Estarían dispuestos a garantizar conjuntamente la sentencia de muerte de estas dos personas. Li Chouze. ¿Quién eres tú para poder sentenciar a alguien a muerte con una sola palabra? ¿Acaso las palabras de mi cuartel general de Qingchu tienen algún peso? Golin, la sede de Qingchu. Su excelencia el comandante general. Usted también vino en persona. El enviado del pájaro bermellón ya ha entrado en Qingchu. Absolutamente no permitiré que tal escoria ensucie los ojos del santo enviado. La familia Sen de Qingchu está dispuesta a unir fuerzas con la familia Su para sentenciarlos a muerte. La familia Gou de Qingchu está dispuesta a unir fuerzas para sentenciarlos a muerte. Go Chen-Hu. Ejecútenlos en el acto por mí. Me gustaría ver quién se atreve hoy a decir que no. Atrévete a meterte conmigo. Tomaré tus huesos y los destrozaré. Rómpale uno de sus huesos y páguelo con 100 huesos. Saludos a su excelencia el enviado del pájaro bermellón. Saludos a su excelencia el enviado del pájaro bermellón. Su excelencia. Su excelencia el santo enviado. Perdónenme la vida. Perdónenme la vida. Su excelencia, el santo enviado, ha entendido mal. El maestro Wu lidiando con este mendigo no es el yerno de nuestra familia Su. Esta persona inútil vino aquí a causar problemas. Le pedí al maestro Hu que ayudara a su excelencia a limpiar esta basura. Xiao Yun, hablas. Su excelencia fue instigado por alguien llamado Li, liderado por el mando general de Qingchu. Principales familias nobles exigieron conjuntamente la pena capital para él y para mí. Señor enviado sagrado, es este mendigo quien acosó a mi familia Su. Ruego a su señoría que defienda la justicia para mi familia Su. Si no fuera por el santo hijo, la hija de su familia Su, ¿qué valor tiene ella a mis ojos, hijo sagrado? Parece que la noticia del regreso del Hijo Santo es cierta. El Hijo Santo debe poseer el cuerpo de Yang puro. Solo un hombre como este es digno de mí. Sí. El santo hijo ha regresado. No puede presenciar derramamiento de sangre. Señor santo enviado, no se moleste con este mendigo. Xiao Yun, transmita mi orden. Cuartel general de Qingchu abolido. La familia Su y la familia Li eliminadas del registro en Qingchu. Señor santo enviado, todo es un malentendido. Señor santo enviado. Señor enviado sagrado, si hay algo que he hecho incorrectamente, te ruego que debas darle una oportunidad a la familia Su. Esposa, está bien. Todavía puedes volver a la montaña conmigo. Cuerpo 9 Yin. Así es, pero ¿por qué es que cuando circulo mi energía, ella está ilesa? Talismán protector del maestro. Con razón. Pájaro bermellón. Rey Yan, un noble de la nación dragón. ¿Qué gran autoridad manejas? Saludos al rey Lien. Saludos al rey Liang. Al ver al rey Lien, ¿por qué no presentas rápidamente tus respetos? Estratega Liu, subordinado del rey Yan. Rey Yan. Nunca he oído hablar de él. Bastardo.
Viejo secuaz. Tocarte realmente ensucia las manos de este joven maestro. ¿Qué dijiste? Basta, viejo Liu. Este tipo de alimaña será arrastrado y alimentado a los perros más tarde. Eso es todo. Me gustaría ver quién se atreve. Pájaro Bermellón. Apenas puedes protegerte a ti mismo. Así que preocúpate menos por los demás. Enviado del Pájaro Bermellón. Ocultar la noticia de la muerte del dios de la guerra. Se considera traición. Ejecución inmediata. ¿Qué? El dios de la guerra ha caído. El dios de la guerra ha muerto. ¿Cómo es eso posible? No se preocupe demasiado por eso. Mientras el enviado del Pájaro Bermellón muera, seremos salvados. Rey Lien, por favor, sea perspicaz. El enviado del Pájaro Bermellón, para salvar a este mendigo, despidió arbitrariamente a la sede y eliminó a familias nobles. Esto debe ser porque ella alberga un corazón de traición y desea tomar el poder. ¿Es eso así? Así que el Pájaro Bermellón ya albergaba intenciones traidoras. Entonces eso es verdaderamente merecedor de la muerte. Ver la Long Quan es como ver al dios de la guerra. ¿Quién se atreve a ser presuntuoso? El dios de la guerra lleva mucho tiempo muerto. La Long Wan ya ha sellado su hoja. Es solo una espada inútil que no se puede sacar de su vaina. Cualquiera aquí que se atreva a proteger al Pájaro Bermellón es culpable del mismo crimen que la traición. Un ladrón gritando al ladrón. Rey Liang, fui atacado de camino al banquete. Debió ser la gente que usted envió. Los traidores son como ratas que corretean por la calle. Todos tienen derecho a matarlos. No importa quién te mate. Es justo y apropiado. Todos. Aquellos que eliminen al Pájaro Bermellón serán ascendidos 3 rangos. Que Dios de la guerra o arma divina. El enviado del Pájaro Bermellón. Al final no, cayó en manos de este príncipe. Tú, de apellido Yang, confiando en los números para intimidar a una mujer. ¿Qué clase de habilidad es esa? Esta persona inútil que solo puede depender de mujeres. Para que lo protejan, solo necesito un dedo. Para lisiarlo. ¿Qué estás gritando a ciegas? ¿Por qué no puedo sacarla? Si quiere usar la Long Quan, vuelva al vientre de su madre y cultive por otros 500 años. ¿Qué clase de chatarra es esta? Guardias. Mátenlo por mí. La Long Quan aparece. El Santo Hijo emerge. ¿Cómo es eso posible? Él realmente es el Hijo Sagrado. Al ver al Hijo Santo. ¿Por qué no te inclinas? Saludos. Santo Hijo. Saludos, Santo Hijo. Saludos, Santo Hijo. Saludos, Santo Hijo. Saludos, Santo Hijo. Él realmente es el Hijo Santo. Si no quieres morir, entonces toma rápidamente lo tuyo y lárgate. Sí. Rey Lien, Su Alteza. El enviado del Pájaro Bermellón huyó, pero yo tomé la Long Quan del dios de la guerra. ¿Qué estás mirando? Date prisa y lárgate. Su Alteza el Rey Lien. Vámonos rápido. Miserable insecto. ¿Cómo te atreves a engañar a este príncipe? Rey Liang está intentando rebelarse. Pájaro Bermellón, cállate. La espada Long Wan que trajiste fue robada hace mucho tiempo por los hombres de este príncipe y este pedazo de chatarra. No es la Long Wan en absoluto. Esta no es la verdadera espada Long Quan. Él no es el Hijo Santo. El señor en realidad no lo negó. Hacerse pasar por el Santo Hijo. Desenvainar una espada contra un príncipe. Esto es un crimen de engaño al soberano. Su crimen merece la muerte. Anyan, ¿qué te pasa? Estoy bien. Quizás solo estoy demasiado cansado. Este nivel de esfuerzo ya ha afectado los cuerpos de ambos. Lo sabía. Un mendigo apestoso. ¿Cómo podría ser el Hijo Sagrado? Todos fuimos engañados por él. Persona inútil del campo, sin tener ninguna habilidad, y aún así intentando hacerse el héroe salvando a la belleza. Una esposa como esta es verdaderamente inaceptable. Pero este físico 9 Jin es verdaderamente problemático. Guardias. Tomad a este miserable insecto que se hizo pasar por el Santo Hijo y troceadlo. Además, matad al enviado del Pájaro Bermellón.
Habla. Será mejor que tengas algo importante. Su Alteza el Rey Lien, el Santo Hijo ha regresado de verdad. Ya ha entrado en la capital. ¿Qué? Su Alteza el Rey Lien, el viejo dios de la guerra y Pájaro Bermellón, son cercanos como padre e hija. Si matamos a Pájaro Bermellón ahora, entonces el Santo Hijo tendrá motivos para cortarnos la cabeza. Deténganse todos. Pájaro Bermellón. Ya veremos. Viejo Liu. Sí. Vámonos. Sí. Váyanse. Solo espera. Señor enviado santo, el dios de la guerra, él realmente. Aunque el dios de la guerra ha partido, el Santo Hijo ha regresado. La columna vertebral de nuestra nación, Dragón, permanece. 3 días después, el banquete de bienvenida del Santo Hijo se llevará a cabo según lo programado. Anyan, ¿estás bien? Has estado así desde que salimos del salón de banquetes. ¿Qué tal si buscamos un médico para que te examine? Ir al hospital es inútil. ¿Qué es Anyan? ¿Quién está jugando trucos aquí? Tú, lunático. Estás enfermo. Haciendo trucos aquí. Eres tú. Semilla de hierba inmortal. No dijiste que no la tenías. Ni siquiera me importa tu 1000 millones. Por supuesto que no te lo venderé. Además, esta cosa está destinada a suprimir mi cuerpo ya puro. Sin embargo, mientras te cases conmigo, esta cosa me será inútil. Puedo darte tanto como quieras. Así es, Anyan. Tú posees el cuerpo 9 Yin. Después de que consumas el matrimonio conmigo, tu enfermedad también podrá curarse por completo. Tú, pervertido asqueroso. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Qué verdaderamente desvergonzado! Te lo he dicho innumerables veces. Anyan posee el cuerpo 9 Yin. Debe consumar el matrimonio conmigo. Que poseo el cuerpo Yang puro, para curarse. Al ver al Hijo Santo, ¿por qué no te postras? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? ¿En qué estás pensando? Él es simplemente un pequeño sacerdote taoísta salvaje. De hecho, puedes curar mi enfermedad. Sin embargo, incluso si requiero una persona con el cuerpo de Yang puro, para que sea mi esposo, sería alguien como el Hijo Santo. Exacto. Sin embargo, si no tienes a dónde ir, puedes venir y ser mi guardaespaldas. El salario mensual es de 50,000. Eso funciona. Sin embargo, si derroto a ese hijo sagrado, debes aceptar casarte conmigo. Tú. Queriendo derrotar al Santo Hijo. Ve a soñar con eso. Anyan, espérame. Esposa, espérame. Mi señor. Respecto al asunto de la espada Long Quan de hoy, ¿qué sucedió exactamente? Esa era claramente una espada falsa. Sin embargo, el Rey Lian no pudo desenvainarla, soldé la empuñadura y la vaina, juntas. Originalmente solo quería engañar al Rey Lian. No esperaba. ¿Qué? Entonces, no usó fuerza bruta para separar una espada que había sido soldada, y la energía de la espada en ese momento. No esperaba que él tuviera una energía interna tan profunda, pero él siempre ha ocultado su fuerza. Me pregunto qué secreto guarda. Entonces, la noticia que recibió el Rey Liang sobre la entrada del Santo Hijo al país es falsa. La intención del Rey Liang de revelarse es obvia. La identidad del Santo Hijo aún no debe ser expuesta. Usted y yo somos objetivos demasiado obvios. Antes del banquete de bienvenida, necesito encontrar a alguien más para protegerlo. Lo Changqing, jefe de la familia Lou. Saludos, enviado del Pájaro Bermellón. Escuché que el Rey Yan en el banquete de cumpleaños de la familia Zhu causó una gran escena. Afortunadamente, el Santo Hijo no estaba presente. El enviado santo también estaba a salvo, aunque asustado. Viejo maestro Lou. El Santo Hijo está actualmente justo al lado de su nieta. ¿Qué? ¿No es ese el Santo Hijo falso? Antes del banquete de bienvenida, no exponga su identidad. Protéjalo bien. Además, esta carta de invitación, entréguesela a él. De acuerdo. Jin Yu Jin, madre de Lou Anyan. Levántese. ¿Quién le dijo que se sentara? Deberías levantarte. Esposa. Lo hago por tu bien. Anyan, usted también ha alcanzado la edad para las discusiones matrimoniales. Mamá vio recientemente que el Rey Liang es bastante bueno. Mami, ¿de qué estás hablando? De ninguna manera. Absolutamente no. Usted no tiene por qué hablar aquí. Anyan, tome algo de dinero y despídalo. No podemos permitir que este tipo de persona se quede a su lado. Anyan va.
casarse conmigo. ¿Qué es ese rey Yen de todos modos? Decir que, entierre este pensamiento, muy dentro de usted. Si se atreve a que una cuarta persona lo sepa, la familia Lou no la perdonará. Hazme un favor. Hay que pagar extra. Está bien. Mami, deja de contactar al rey Yen. Ya he aceptado. Estar con Kifeng. 100,000. Suegra, Anjan y yo. Lo hecho está. ¿Verdad? Quítele las manos de encima. ¿Crees que Anjan dijo eso? Porque realmente le gustas. Ahora te estás aprovechando. ¿Anjan? El dios de la guerra ha muerto. Si el rey Liang toma el poder, él será el señor de Huizhou. El rey Liang tiene una impresión muy favorable de ti. Debes aprovechar esta oportunidad. Mami, Segunda tía, el consejero militar Liu ha llegado. El consejero militar Liu está aquí. Anjan, en el banquete de cumpleaños de la familia Su. Ustedes dos se han conocido, ¿verdad? Prima, Su Alteza el Rey Yen, en el banquete de cumpleaños de la familia Su. Lo Hunmin, prima de Lo Anjan. Ya te ha tomado cariño. De ahora en adelante, si nuestra familia Lou tiene a Su Alteza el Rey Yen respaldándonos, no seríamos segundos solo después de una persona, y por encima de 10,000. Exacto. Hoy estoy aquí representando al Rey Yen para invitar a la señorita Anjan a asistir al banquete de bienvenida para el Santo Hijo. yo. ¿Qué quieres decir con yo? Date prisa y acéptalo. Esto concierne la prosperidad y la riqueza de nuestra familia Lou. ¿Qué clase de basura es esta? Digo, viejo eunuco, nuestra Anjan no está dispuesta. Ni siquiera tienes este sentido de discreción, como sirves habitualmente a tu amo. Insolente. Estás buscando la muerte. Mis disculpas, consejero Liu. Él no es un miembro de nuestra familia Lou. ¿Quién eres tú? Si quieres cortejar a la muerte, no lo hagas en nuestro territorio de la familia Lou. Piérdete. Eres tú. Vestido tan respetablemente hoy. Casi no te reconozco. Su familia Lou en realidad alberga a un criminal que se hizo pasar por el Santo Hijo y desafió al Rey Lien. ¿Y ahora qué? Tienen la intención de compartir su crimen. ¿Qué? Consejero Liu, no nos atreveríamos. Este tipo. Él no es absolutamente uno de los nuestros, pero actualmente está en su territorio de la familia Lou. En ese caso, su familia Lou está albergando a un criminal importante. Si el Rey Yen se entera de este asunto, los días de la familia Lou, la compañía farmacéutica número 1, probablemente estén llegando a su fin. ¿Qué? Lo Anjan. ¿Dónde exactamente recogiste esta cosa? Un simple viejo eunuco, confiando en el poder de otro. ¿Qué hay que temer? ¿Te atreves a decir tonterías? Sigue fingiendo. Adelante, finge todo lo que quieras. Cuando veas el gran regalo preparado por Su Alteza el Rey Yen, te garantizo que pronto ni siquiera tendrás fuerzas para llorar. No. No puedo implicar a Kifeng. Canalla. Date prisa y vete. Lo siento, te arrastré a esto. Ve a buscar a Sanlu y toma el dinero. Luego vete rápido. Cuanto más lejos, mejor. Intentando irte. Bien. Entonces tu familia Lou debe quedarse y morir con él. No. Estratega. Llévenselo. Y a Lo Anjan. Llévensela también. Solo le ruego a Su Alteza el Rey Yen que perdone a nuestra familia Lou. Hunming, estás tratando de empujar a Anjan al pozo de fuego. Nuestra Anjan no tiene nada que ver con él. No. Anjan ha vuelto. Lo Anjan. Estás intentando hoy traer la ruina a nuestra familia Lou. Señorita Anjan. ¿Qué significa esto? Él es mi guardaespaldas. Estratega Liu. Usted no tiene una orden de arresto. ¿Con qué derecho arresta a mi hombre? Por Su Alteza el Rey Yen, después de que se convierta en el gobernante de Huizhou, puede con una sola palabra decidir el destino de su familia Lou. Podría ser, señorita Anjan, que realmente tiene la intención, por el bien de este mendigo apestoso, de ignorar incluso a su propia familia. Deja de hacer cosas inútiles. Toma tu carta de invitación y ven conmigo. Tú, de apellido Liu. ¿Quién te dio el valor para actuar salvajemente en mi casa? ¿Papá? Abuelo, Abuelo. anciano Lou. Una sola palabra. ¿Y quieres decidir el destino de mi familia Lou? Este tratamiento de anciano Lou, temo que no puedo soportarlo. No me atrevería. Abuelo.
No podemos permitir que se lleven a Kifeng. Lo Anyan. De hecho, todavía. Protache a esta persona inútil. Este es un invitado de honor de mi familia Lo. Más honrado que el Rey Dian. ¿Quién se atreve a llevárselo? Lo Changqing. Solo estoy considerando que fuiste un antiguo subordinado del dios de la guerra. Que le doy a este viejo fósil algo de respeto. Y aún así abusas de tu suerte. El dios de la guerra ya está muerto. Pronto este será el dominio del Rey Dian. No caves tu propia tumba. Ahora mismo. No eres más que la pequeña mascota del Rey Yen. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi abuelo? ¿Te atreves a golpearme? Pequeño mocoso, ladrando salvajemente constantemente en casa ajena. Viejo eunuco, tienes modales. ¿Qué te parece? Mi guardaespaldas es confiable, ¿verdad? Sería aún más confiable como esposo. Estratega Liu, el Rey Dian aún no ha ascendido al trono. El banquete de bienvenida para el Santo Hijo todavía se está preparando. Mi estatus está por encima del tuyo. Sal de la propiedad de la familia Lo. Largo. Bien. Lo Changqing. Solo espérame. Todos ustedes. Solo espérenme. Abuelo, estás verdaderamente senil. ¿Por qué, a causa de una persona tan inútil, provocarías al Rey Dian? Nuestra familia Lo volverá a tener paz alguna vez. Quien se atreva a reconocer al Rey Rebelde Bien como su maestro, fuera de la familia Lo. Esposa, este abuelo tuyo realmente sabe distinguir el bien del mal. Merece que lo llame abuelo. Cállate. Anjan, creo que ustedes dos hacen una muy buena pareja. Papá, ¿de qué están hablando? ¿Cómo podría ser digno de Anjan? Simplemente porque él es un invitado más distinguido que el Rey Dian. Joven señor, por favor, acepte esto. No puedo aceptar una recompensa sin mérito. Solo considérelo como la pequeña, insignificante dote que le damos a Anjan. Gracias, abuelo. Abuelo, ¿qué estás diciendo? El juicio de la gente de abuelo nunca se equivoca. Anjan, debes traer al joven señor al banquete de bienvenida para el Hijo Santo. Entiendo, abuelo. Tumba de la espada. Saludos, anciano. Saludos, anciano. El antiguo dios de la guerra ha fallecido. Anciano a cargo del sello, el tercer gran anciano. La nación dragón no puede estar sin un comandante ni un solo día. Por lo tanto, reunir a todos aquí hoy. Reunirse. Es para reelegir el puesto de dios de la guerra. Anciano a cargo del sello. Ahora que el Hijo Santo ha regresado, si hacemos tanto alboroto para reelegir al dios de la guerra, no dejaría eso que todos los demás países sepan que la columna vertebral de nuestra nación dragón ha caído. El asunto de restablecer al dios de la guerra. Espero que el anciano lo piense 2 veces. El Hijo Santo. Se refiere a ese bueno para nada. ¿Quién no se atreve siquiera a tocar Long Wan si dejamos que nuestros enemigos sepan que nuestra nación dragón depende de un bueno para nada así? Eso sería verdaderamente el mayor riesgo para la nación dragón. Pájaro Bermellón, la prueba de la espada es justa. ¿Sí crees que el Hijo Sagrado está cualificado? Puedes hacer que venga la tumba de la espada. Esa clase de bueno para nada. ¿Quién ni siquiera se atreve a tocar Long Wan si supiera que esta asamblea se celebra en un lugar como la tumba de espadas? Probablemente habría metido la cola y se habría escondido hace mucho tiempo. Exacto. Creo que él simplemente no se atreve a venir aquí. Él no pudo desenvainar Long Wan en aquel entonces. ¿Es este realmente el Hijo Santo? Eso todavía es incierto. Ya basta. Anciano a cargo del incienso, los 3 grandes ancianos. Hacer tanto escándalo en la tumba de la espada. ¿Qué clase de decoro es este? Pájaro Bermellón, si quieres convencernos a todos, entonces trae al Hijo Santo aquí ahora. Anciano, quizás no lo sepa. Este Kifeng es actualmente un yerno residente en Qingzhou. ¿Cómo es posible que haya venido aquí? Hoy que a los yernos que viven en casa y a las mascotas no se les permite comer en la mesa. Parece que el estatus de nuestro Hijo Santo en Qingzhou es incluso más bajo que el de una mascota. Rey Liang, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto al Hijo Santo? Y si hable irrespetuosamente. Si tiene agallas, dígale que venga y me muerda. Morderte. Me preocupa que te hayas vuelto rabioso. Y me daría asco comerte. Hijo Santo, ¿por qué estás aquí? Dije porque se apresuran todos. No saben que el verdadero protagonista siempre hace una gran entrada al final. Kifeng, ¿por qué no trajiste a Lou Anjan? ¿Sabías que hoy serías completamente deshonrado? ¿Cómo te atreves? Es la consorte del Hijo Sagrado, alguien a quien es apto para dirigirse. Porque te asocias con esta persona llamada Yen otra vez. ¿Dónde está ese hombre de apellido Li tuyo? Tú. Kifeng. De hecho, te has entregado
aquí para buscar la muerte. Entonces este príncipe concederá tu deseo. 3 ancianos. Esta persona es el que no pudo desenvainar Long Wan, sin embargo, afirma presuntuosamente ser. Él es el bueno para nada del Hijo Santo, tú. Al ver a los 3 ancianos, ¿por qué no te arrodillas y admites tu error? Absurdo. Pájaro Bermellón. ¿Es este el hijo sagrado que encontraste? Arrodíllate y discúlpate ante la tumba de la espada. ¿Por qué no te arrodillas? Soy el hijo sagrado. Protegido por la estrella Siwe, no me arrodillaré. Temo que usted no pueda soportar esta retribución divina. El anciano portador de la espada, uno de los 3 grandes ancianos. Indignante, qué arrogancia. Incluso el viejo dios de la guerra de aquel entonces, al vernos a los 3, tuvo que presentar sus respetos, incluso si realmente eres el Hijo Santo. Al vernos, no puedes ser irrespetuoso, ¿verdad? Xiao Ya. Hazlo arrodillarse. Hijo Santo, me deja de hacer el tonto. Saludos, ancianos. Esta es la regla. De acuerdo, de acuerdo. No es que haya dicho que no me arrodillaría. Es solo que vi que ustedes 3 se han cultivado hasta este nivel, lo cual no es realmente fácil. Tengan cuidado de no ser engañados por este bastardo y arrastrados a la ruina y perder años de su vida. He sostenido el sello durante 50 años. Puedo resistir el arrodillamiento de 10 de ustedes. De acuerdo entonces. ¿Qué está pasando aquí? La tumba de la espada es un lugar sagrado de inmortales. Es normal que la atmósfera sea impredecible. Perdí 30 años de cultivo. Es mejor creerlo. ¿Qué no? Levántate, ya no necesitas arrodillarte. Tengo las piernas entumecidas de tanto arrodillarme. Concédele un asiento. Biedon, concédele un asiento. ¿Dónde está el más mínimo rastro del porte del viejo dios de la guerra de aquel entonces? Hijo Santo, por favor, cuida tu imagen. Entonces me arrodillaré. No es necesario. Solo siéntate. El puesto de Dios de la guerra debe ser establecido. No podemos permitir bajo ningún concepto que esta clase de impostor se siente en el puesto de Dios de la guerra. Todos ya conocen las reglas. Para el puesto de Dios de la guerra, ¿quién saque más espadas de la tumba de la espada? Esa persona está cualificada para ocupar el puesto de Dios de la guerra. El anterior Dios de la guerra ya sacó la espada Long Wan. Maestro Celestial Go. ¿Cuántas espadas puedes desenvainar? Si fuera mi maestro, desenvainar la espada Long Wan no sería un problema. En cuanto a mí, puedo desenvainar al menos 7. Pájaro Bermellón. La espada Long Wan que mi padre sacó en aquel entonces. ¿Qué número de espada era? La espada Long Wan que sacó el antiguo dios de la guerra. Fue la 9ª espada. Tal récord no tiene precedentes. Hijo Santo, quédate tranquilo. Yo lucharé en tu nombre. El Maestro Celestial Go es el discípulo final y más favorecido del viejo Maestro Celestial. Hoy, ciertamente haré que mueras aquí. El rey de Lian realmente logró invitarlo. Maestro Celestial Gao, incluso yo podría no tener el poder para luchar contra él. Pájaro Bermellón. Simplemente ve con confianza. Yo seré el final. Anciano, este discípulo está dispuesto a intentarlo. Biedon. El joven está dispuesto a probar su habilidad. Entonces permitámosle darle una oportunidad. No es este el discípulo del anciano portador de la espada. Podría ser que incluso el anciano codicia la posición de dios de la guerra. Este niño es bastante bueno. Naturalmente, la gente aspira a mayores alturas. Todos ellos son tus oponentes. Yo despejaré todos los obstáculos para ti. Por favor, proceda. El primero, la espada Chen Jing, la elegante espada de los emperadores. Cualquiera que pueda desenvainar esta espada debe poseer al menos 60 años de cultivo. Él no puede hacerlo. Este discípulo es incompetente. Acepto el castigo del anciano. Ni siquiera pudiste sacar una sola espada. Levántate. Vuelve y entra en cultivo recluido durante 3 años. Sí. Todos vieron eso, ¿verdad? Su cultivo ha alcanzado el reino de refinación de Qi, acercándose al rango de gran maestro menor, pero todavía no pudo sacar la espada. Sacar una espada no es tan simple como imaginas. Aquellos que todavía deseen sacar una espada, piénsenlo 2 veces. El discípulo anciano está dispuesto a intentarlo. Xiao Ya, ¿por qué te unes al alboroto?
Este discípulo no está aquí para Xiaoyan, competir por la posición de dios de la guerra, sino que simplemente desea examinar mi propia fuerza, para ver si estoy calificado para estar aquí. Es raro que un joven posea tal ambición. Adelante, inténtalo. Anciano, te he hecho el ridículo. Voluntariamente entraré en cultivo en reclusión durante 5 años. No permitas que estos jóvenes vuelvan a traer vergüenza. Déjame decirte. ¿Quién es el ganador? El Ki puede controlar la espada. Parece que al menos ha alcanzado el reino de control de Ki, y dado que el Rey Liang es tan arrogante hoy, quizás ya haya alcanzado el reino Gran Maestro. ¿quién es él? El discípulo final y más grande del Maestro Celestial. Gao Tianyang, el cultivo del Maestro Celestial. Está a la par con el anterior dios de la guerra. Está a la par con el anterior dios de la guerra. Hijo santo, ¿él será tu mayor amenaza hoy? Él. Ni siquiera es tan peligroso como eso. El afeminado junto a Anyan. Qizeng, me aseguraré de que nunca puedas. Kelo Wanyan. Volver a levantar la cabeza. Cafetería. Sanlu. ¿Dónde está Qifeng? ¿Te refieres a ese pervertido? ¿Te refieres al joven maestro? Salió a discutir negocios. Él es un guardaespaldas personal. ¿Por qué no me está protegiendo? ¿Qué negocios está discutiendo? Llámalo. A una distancia donde pueda, abofetearlo. De acuerdo. Sanlu. Llévame a la tumba de la espada. La espada Changhun. Tampoco es nada especial. Gao Tianyang falta el respeto a la tumba de la espada. No podemos permitir que se salga con la suya. Anciano, tengo una sugerencia. Habla. ¿Qué tal si el Maestro Celestial Gao y yo, una persona a la vez, quien no logre sacarla, pierde? Parece que todavía no estás dispuesto a dejar que este bueno para nada la desenvaine él mismo. Ya que el Rey Liang está aquí hoy, ¿por qué molestarse en que actúe el Maestro Celestial Gao? Tú. También puedes sacarla tú mismo. Pero este príncipe también tiene una condición. ¿Habla? La persona que finalmente no logre sacar la espada apuesta su vida. Si no logras sacar la espada, morirás. Las viejas heridas del Señor aún no han sanado. Este Rey Liang todavía alberga la malvada intención de matar al enviado sagrado. Pájaro Bermellón, acepta el desafío. Estás enviando al Señor a su muerte. ¿Quién dice que no podemos sacarla? Si él no logra sacarla, muere. Qifeng, creo que realmente sobreestimas a Pájaro Bermellón. Ella simplemente no es rival para el Maestro Celestial Gou. Y tú, solo eres un inútil que ni siquiera se atreve a tocar la espada Long Wan. Pájaro Bermellón, no tengas miedo. Si el maestro de este tipo estuviera aquí, quizás aún valdría la pena enfrentarse a él. Descuidado y negligente, de mala reputación, partiendo semillas de melón en la tumba de la espada. Esta clase de holgazán, logrando colarse en la tumba de la espada. Es verdaderamente la vergüenza de la tumba de la espada. Sello, mira de cerca. Esas no son semillas de melón, esas son semillas de hierbas inmortales. Entonces es aún más derrochador. ¿Cómo puede un holgazán como este lograr ser el hijo santo de la nación dragón? No le temo a la muerte. Xiao Yun, cuida bien del hijo sagrado. Acepto el desafío, mi señor. Buscas la muerte. Una vez que Pájaro Bermellón muera, enviaré a este inútil al inframundo para que la acompañe en la muerte. La tercera espada. Yu Chang. The film was translated and narrated by Media. Kang Hiemoy. No es nada especial. La espada de 7 estrellas. La séptima. La espada Talle. El poder de las 10 espadas de la tumba de espadas es demasiado grande. Si saco una más, seguramente moriré. No puedo permitir que Pájaro Bermellón continúe. Pájaro Bermellón, si no puedes levantarte, entonces ríndete. De acuerdo.
El puesto de dios de la guerra está decidido. Maestro Celestial Go. Mata a Pájaro Bermellón. ¿Quieres ser dios de la guerra después de la séptima espada? Do Yan Yan, ¿qué tal si compito contigo? No digas que te estoy intimidando. Inútil. Te dejaré empezar. Sacando desde la primera espada. Empecemos desde el principio. Do Yan Yan, esta única espada es suficiente para cortarte la cabeza. La 10ª espada. La espada Swan, sin precedentes. Su fuerza está por encima de la del dios de la guerra. Mira a este chico, justo como Kitian cuando era joven. Exactamente igual. ¿Cómo es eso posible? Inútil. ¿Cómo podría sacar la espada Swan? Claramente ni siquiera se atrevió a tocar la espada Long Wan. Quizás su nivel de cultivo está por encima del antiguo dios de la guerra y del maestro celestial Go. ¿Qué dijiste? Dilo de nuevo. También es posible que la reunión de los 3 ancianos y esta aura forzaron a la espada Swan a desenvainarse. ¿Qué está pasando? Esto. ¿Qué es esto? Este es mi talismán protector. Nunca antes había estado así. Lo he llevado puesto desde que era niña. Kifen dijo que su maestro me lo dio. Así que fue el talismán protector que te dio el maestro de Kifen, lo que surtió efecto. Lo sabía. De lo contrario, ¿cómo podría inútil posiblemente sacar la espada Swan? Quítatelo rápido. No. Mis padres me dijeron que no puedo quitármelo. Do Yan Yan, juguemos un juego también. Un tirón cada uno. Quien no logre sacarla pierde. Pero empezamos a sacar a partir de esta espada. Ahora yo la he sacado. Es tu turno. ¿Quieres que muera? No era mi intención que murieras. Si no puedes sacarla, puedes rendirte. Habiendo apostado nuestras vidas, no es ceder lo mismo que aceptar la muerte. Do Yan Yan, vas a ceder. ¿Qué estás esperando? Quítatelo rápido. Y ese idiota, ¿cómo pudo quitarse el talismán protector que mi maestro me dio? Afortunadamente, después de consumar el matrimonio con An Yan, la condición del cuerpo de Yan puro se ha aliviado un poco. La medicina no puede detenerse. Su Yukin, si no quieres morir, ponte rápidamente el talismán protector. De nuevo ahora. Kifen, ¿realmente estás confiando en el talismán protector? ¿Qué dejó tu maestro para montar este espectáculo aquí? Todos, Kifen, no se basó en su propia habilidad para sacar la espada Swan, sino que es porque Yukin lleva alrededor de su cuello el talismán protector que dejó el maestro de Kifen. Sin este talismán protector, Kifen es solo un inútil. Con razón él pudo sacar la espada Swan. Este es el talismán protector del venerable inmortal Sankin. Usar realmente el talismán del venerable inmortal Sankin para hacer trampa. Este tipo de persona mezquina no puede absolutamente ser el hijo de Kitian. Hacer trampa en la tumba de la espada es un crimen castigado con la muerte. Verdaderamente tonta sin medida. A eso se le llama talismán protector. Eso fue dejado por mi maestro para el objeto salvavidas de su Yukin. Su Yukin, te lo advierto por última vez. Si no quieres morir, ponte el amuleto. En mí ahora mismo. Kifen, parece que di en el clavo. Te sientes culpable, ¿verdad? De ninguna manera. Debo llevarlo puesto. ¿Qué estás haciendo? Todavía estás tratando de ayudar a Kifen. No soy. Devuélvemelo. Tú. Xiao Yun, recupera rápidamente el amuleto. Choya, Biedon, lleven a la señorita Su para que reciba tratamiento. Kifen, si no puedes demostrar que no hiciste trampa, entonces usa la espada Swan para suicidarte y disculparte por tu crimen. Estoy bien. Pero esos idiotas matarán a su Yukin. Está bien que se hayan llevado a su Yukin. Terminemos esto rápido. Kifen, vuelve a colocar la espada Swan y sácala de nuevo. Exacto. Entrégaselo al maestro celestial Go. Deja que lo coloque. Casi me engañas, tú. Inútil.
Veamos cómo la sacas esta vez. Kifen, saca tu espada. Oh, Yan. ¿Quieres admitir la derrota o aceptar la muerte? No acepto la muerte. Sacaré la espada. ¿Por qué todavía puedes sacar la espada? El cielo bendiga a la nación dragón. La posición de dios de la guerra tiene un heredero. El resultado está decidido. Kifen, como el Hijo Santo, hereda recientemente la posición de dios de la guerra de la nación dragón. Saludos, de dios de la guerra. Maldita sea, el ki verdadero en mi cuerpo de repente se está descontrolando. Esta sensación, Anjan debe estar cerca. La posición de dios de la guerra está definida. Date prisa y rinde tus respetos. Saludos. Dios de la guerra. The film was translated and narrated by M Media. No hay nadie aquí que pueda luchar. Pájaro Bermellón, toma nuestras espadas. Volvamos. Dios de la guerra. ¿Qué espada quieres? Swainwan. Sí. Tú, de apellido Liang, me voy ahora. ¿No vas a mostrar algo de respeto? Rey Liang, deberías despedir respetuosamente al dios de la guerra. Despidiendo respetuosamente al dios de la guerra. Maestro Celestial Go. ¿Qué está pasando? Rey Liang, calma tu ira. Justo ahora por un momento. Vi una oleada de ki verdadero desbocándose dentro de él. Debe haber algo sospechoso sucediendo aquí. Mientras encuentre a mi maestro, definitivamente encontraré una manera de matarlo. De acuerdo. Kifen, incluso te atreviste a entrar sin permiso en la tumba de la espada. No sabes. ¿Qué clase de lugar es ese? Me equivoqué. No iré allí de nuevo en el futuro. De acuerdo, esposa. Hijo sagrado, con respecto al asunto de hoy, todavía necesito regresar al Palacio del Dragón para sincronizar las noticias y reunir apoyo. Por ahora deja a Xiao Yun aquí, para aliviar tus preocupaciones. De acuerdo, vete entonces. Kifen, The film no was dije que no pudieras ir. translated and pero no deberías narrated mentirme. by M Media. Si no te hubiera mentido, me habrías dejado ir. No, ¿Ves? no sabes. Lo que es la tumba de la espada, donde se forjan artefactos divinos, y donde se selecciona al dios de la guerra. Perder la espada Longwan esta vez se considera menor. La próxima vez que pierdas algo, podría ser tu vida. De acuerdo, esposa, lo sé. Esposa, hoy me di cuenta de que mi nivel de cultivo todavía tiene mucho margen de crecimiento. Por lo tanto, la medicina no puede detenerse. Necesitamos tratar la enfermedad rápidamente. Arena del Maestro Celestial. Así que fuiste tú quien en aquel entonces envenenó y mató a mi padre. Este anciano mata abiertamente y con honor. Pero realmente te atreviste a venir. A buscar la muerte. Pero de verdad te atreviste a invitarme. A matarte. Todos. El propósito de invitar a todos. Aquí hoy. Creo que la carta de invitación lo indicaba claramente. El dios de la guerra de la nación dragón cayó hace 3 años. Sin embargo, el enviado del pájaro Bermellón ocultó este hecho, y en su lugar recomendó a un supuesto hijo sagrado basura para ocupar la posición de dios de la guerra. Por lo tanto, esta arena hoy es precisamente para seleccionar al verdadero dios de la guerra de la nación dragón. Rey Liang, realmente tienes la conciencia sucia. Claramente, hace solo unos días en la tumba de la espada, fuimos testigos personalmente de que el Hijo Santo desenvainó la espada Xuanyuan, demostrando su fuerza. Ahora han montado esta arena, luchando desesperadamente. Impertinencia, pájaro Bermellón, cuida tu tono al hablar. El rey Lien está dedicado de todo corazón a la nación dragón, seleccionando al dios de la guerra más fuerte, pero tú sigues poniendo excusas. Su Alteza Real el Rey Lien ha invitado ahora al viejo maestro celestial a venir, cuyo propósito es librar al pueblo de una amenaza.
Claramente están trabajando en connivencia. El ladrón gritando al ladrón. Pájaro Bermellón. Él es solo un hombre que está a punto de morir. No hay necesidad de desperdiciar palabras en él. Hijo santo. Hoy, ¿por qué no me dejas luchar en tu nombre? Así es, Kifen. ¿Por qué esta vez no? Eres igual que antes. Y te escondes detrás de una mujer. Joven, ¿qué quieres decir con eso? Viejo maestro celestial, quizás no sepa esto. Esta basura no sabe nada. Solo sabe esconderse detrás de las mujeres. Cada vez se apoyan las mujeres, para escapar del desastre. Kifen, será mejor que escuches el consejo de este joven maestro. Mi amo con una mano puede aplastarte hasta la muerte fácilmente. ¿Por qué debería escuchar a ustedes dos consejos de oponentes derrotados? ¿Qué dijiste? Hablando de ti, tipo llamado Lee. ¿Dónde está su Yukin? Porque no está a tu lado. Seguro que ella no te echó, ¿verdad? Yukin solo se siente indispuesta. ¿Qué pasa con la emperatriz Anyan? Ella te abandonó. Su Yukin tampoco vino. El cielo me ayuda. Suficiente. Deja de decir tonterías. Viejo bastardo. Te atreves ahora mismo a conmigo determinar la superioridad y también decidir la vida o la muerte. ¿Cómo me llamaste? Viejo bastardo. El que está a tu lado es Kifen. Aunque es un mocoso. Pero es de lengua fácil. Y especialmente bueno para repugnar a la gente. Kifen, esta muerte hoy no es algo que puedas encontrar solo porque quieras. Rey Lian, ¿qué conspiración tienes ahora? The film was Para tratar contigo. translated and Dada la fuerza del narrated viejo by maestro M celestial, Media. necesito yo, el rey, todavía usar una conspiración. Yo, el rey, estoy aquí hoy para eliminar el daño para el pueblo, por el bien de la nación dragón. Para erradicar plagas como tú de raíz. Verdaderamente el ladrón gritando al ladrón. Pájaro Bermellón ya dijo que está a punto de morir. Solo déjalo decir sus últimas palabras. Entonces habla. Yo, el rey, también daré hoy a todos los presentes aquí. Todos han preparado sus apuestas. Cualquiera que esté con Kifen hoy. Todos deben morir. La nación dragón no puede tolerar disidentes ahora. Lo que significa que mientras se pongan del lado de esta cosa vieja, todos deben morir. Por supuesto. Pero esto es imposible. Porque hoy definitivamente morirás por la del maestro celestial, espada Long Wan. No es necesario. Si todos los que se ponen del lado de esta cosa vieja deben ser enterrados con él, entonces demasiada gente moriría. Yo mataré a esta cosa vieja. Tú desintoxica a Chao Yun. Esta es de espadas Wangwan. ¿Cómo la sacó? Maestro, parece que la espada Long Wan también está emocionada. Cosa vieja. Date prisa y ven aquí a morir. Buscando la muerte. Elijan todos. ¿De qué lado se pondrán? ¡Qué tontería! Incluso un tonto sabe. Por supuesto que debemos ponernos del lado del maestro celestial. Por supuesto. Elegimos al maestro celestial. No lo reconoces. Lo que lleva el maestro celestial es la espada Long Wan. ¿Qué clase de basura es la cosa de Kifen? ¿Cómo podría posiblemente derrotar al maestro celestial? Su Alteza Real el Rey Lien, la familia Li de Qingchu, también elige estar con el maestro celestial. Bien. Las primeras 3 familias que se pusieron del lado del maestro celestial serán recompensadas con 50 millones cada una. Su Alteza Real el Rey Lien, la familia Chen de Qingchu, también elige al maestro celestial. Recompensa. La familia Chen de Qingchu apoya a su Alteza Real el Rey Lien y al maestro celestial en la eliminación del daño para el pueblo. Recompensa. Kifen, no lo viste. No hay nadie detrás de ti. Los 4 grandes enviados sagrados avanzan y retroceden junto con el Hijo Santo. Pájaro Bermellón, ¿crees que si Kifen muere, podrás escapar? Cuando el maestro celestial mate a Kifen, yo, el príncipe, seré el primero en hacer que seas enterrado con él. Todos aquí. The film was translated Aparte del pájaro Bermellón, and ¿hay alguien más narrated cansado de by vivir M Media. y que quiera ser enterrado con él? La familia Lowen Qingchu avanzará y retrocederá junto con el Hijo Santo. Realmente no conoce su lugar. Entonces puedes morir junto con él. Maestro celestial, por favor, haz tu movimiento. ¿Qué pasa? Porque el maestro celestial todavía no está dispuesto a desenvainar su espada. ¿Por qué, maestro? No puedes desenvainar a Long Wan. Frente a la espada Xuanyuan, Long Quan en realidad se acobardó. Viejo maestro celestial, la calamidad de la nación dragón está justo ante ti. ¿Por qué no has actuado todavía? ¿Qué está pasando? Viejo maestro celestial, ¿no será que no puede desenvainar esta espada?
No nos habremos puesto del lado de la persona equivocada. Afortunadamente, Kifen prometió no arrastrarnos con él. Viejo. Este joven maestro ha esperado hasta que las flores se han marchitado. ¿Vas a sacarlo o no? Esta es la espada Long Quan, ¿sabes? Por supuesto que no. Saldrá de su vaina tan fácilmente, como se esperaba del arma divina del dios de la guerra. Viejo maestro celestial, no puede desenvainar la espada Long Quan. Qué lento y arrastrado. Toma esto. Humillar a este anciano de esta manera. Este anciano debe quitarte la vida hoy. El poder de la espada Swinwan es realmente tan formidable. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podría el maestro no ser rival para este mocoso? Aunque el viejo maestro celestial ha alcanzado la cima de la cultivación. Sin embargo, el Hijo Santo, usando la espada Xuanyuan, aún puede luchar contra él. Viejo, cuando bajes, recuerda, postrarte ante mi padre. Espera. Su Alteza Real el Rey Lien, mi abuelo ya es viejo. Y hace unos días cayó enfermo. Ahora su mente tampoco está muy clara. Ofrezco específicamente a la hija de la familia Low, a usted. Imploro a su Alteza Real el Rey Lien que perdone a la familia Low. Cuerpo 9 Yi. Aquí vamos de nuevo. Lo Junmin va a arruinarnos por completo ese idiota. Hijo Santo. Competencia justa, si te atreves a interferir. Los que me bloqueen morirán. Sabía que Kifen, esta basura estaba fingiendo ser alguien importante, como podría posiblemente ser el oponente del viejo maestro celestial. Hunmin, ¿quién te dijo que vinieras a causar problemas? Film was Llévate a Onion. translated Viejo and tonto. narrated by Estás M. verdaderamente Media. confundido por el bien de semejante basura. ¿Quieres causar que nuestra familia Low sea aniquilada? Mis acciones son por el bien de nuestra familia Low. Hunmin, hiciste un trabajo excelente. Este rey decidirá ahora por ti. El patriarca de la familia Low serás tú de ahora en adelante. Gracias, Rey Lien. Viejo maestro celestial, le imploro ahora matar a Kifen. No es extraño que pudieras desenvainar la espada Swinwan, así que posees el cuerpo de Jampuru. Entonces ella es el cuerpo de 9 Jin. Viejo maestro celestial, por favor, inmediatamente. Mata a Kifen. Heriste a mi discípulo y humillaste a este anciano. Vete a morir. Un truco imprudente. Viejo maestro celestial, asesinaste al viejo dios de la guerra, lo cual es un crimen imperdonable. No persistas en tu ilusión. ¿Asesinar al viejo dios de la guerra? No entiendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres matar al Hijo Santo? Tendrás que pasar sobre mi cadáver. Sobreestimando tu propia fuerza. Esta es la nación dragón, los tótems de los 4 grandes enviados santos. Sobreestimando tu propia fuerza. Si no quieres morir, apártate. Los 4 enviados santos de la nación dragón. El dragón azul no se retira. Los 4 enviados santos de la nación dragón. El tigre blanco no se retira. Los 4 enviados santos de la nación dragón. La tortuga negra no se retira. Los 4 enviados santos de la nación dragón. El pájaro bermellón no se retira. Vete al infierno. Incluso los 4 grandes enviados santos combinados no son rival para el viejo maestro celestial. Kifen ciertamente morirá esta vez. Hijo Santo. Mocoso arrogante. Hoy debes morir aquí. Viejo demonio, mi hermano menor fue herido por ti. Xiaofeng, de repente cortaste la comunicación, haciendo que tu hermana mayor se preocupara y buscara tan arduamente. Hermana mayor, Xiaofeng, Chao Yun. granuja, estás en los brazos de tu hermana mayor, y aún así pensando en otras mujeres, ya le he dado el antídoto. Ali Bai Kao, no tienes que preocuparte por Xiao Yun o Xiao Yuen nunca más. Hermana mayor, Xiaofeng,
Rápido, toma a An-Yan y vete. Ella posee la Constitución 9 Yin. No me extraña que estés tan gravemente herido. Todos los discípulos, presten atención a mi orden. Llevad a esa joven, de vuelta a la montaña Sanqing con vosotros. No, viejo maestro celestial, no podemos dejar que Qifen escape ahora. Ahora es el momento de eliminarlo. La mejor oportunidad. Tonto que nunca aprende. Vámonos. Espera. Él firmó un pacto de vida o muerte hoy. O gana o muere. Ya que no ganó, merece morir ahora. Vigilad al hermano menor. Inmortal, toma rápidamente al Hijo Santo y vete. Yo los detendré. Tú. ¿Crees que puedes detenerme? Simplemente un gran maestro. No hay necesidad de detenerlo. Simplemente mátalo directamente. ¿Cómo se esperaba del inmortal de la montaña Sanqing? Verdaderamente formidable. Aprovecha este momento y vete rápido. Vienes cuando te place, y te vas cuando te place. Me estás tratando como mera decoración. Hijo Santo, está el inmortal King Xia, ocultando algo difícil de decir. Cuando la hermana mayor esté rompiendo su reino, no puede ver sangre ni matar a nadie. Además, descubrí un problema. En aquel entonces mi padre no debería haber sido dañado por él en secreto, dada la fuerza del viejo maestro celestial. No debería haber necesitado usar veneno. Viejo demonio, bondadosamente perdoné la vida de tu aprendiz. Si quieres retenerme, para expresar tu gratitud, no necesitas molestarte. Son todas las personas de tu montaña Sanqing. Así, de lengua fácil. Hacia la gente de la montaña Sanqing, para criticar. Aún no estás calificado. De lengua fácil. Hermana mayor. Hermano menor, ustedes dos vayan primero, este viejo fantasma no es nada especial. Hermana mayor. Cuando rompas el reino, no debes ver sangre. Tomas a An-Yan y te vas. Mientras An-Yan se vaya, yo tendré una manera. Date prisa y vete. Talento innato. Sería una pena matarte. Pero ya que este anciano prometió al mundo que te mataría, ¿cómo puedo retractarme de mi palabra? Morir bajo la espada Long Quan. ¿Considera tu muerte apropiada? Hijo Santo. ¿Te atreves a matarlo? Viejo fantasma, si matas al más preciado discípulo del venerable inmortal Sanqing, lo creas o no, mi maestro te arrancará la cabeza y la refinará hasta convertirla en una píldora. Viejo maestro celestial, ahora es el momento de matarlo. La mejor oportunidad. ¿Por qué no se apresura y actúa? Cállate. Eres digno de enseñarle a este anciano cómo actuar. Yan, maestro. Llévate a Qifen, al calabozo de la residencia del viejo maestro celestial. Sí. Hijo Santo. No es nada especial. Inmortal, no puedes permitir que ellos se lleven al Hijo Santo así. Ese viejo fantasma ya ha sido herido por mi hermano menor. Él tampoco se atrevería a ofender verdaderamente al venerable inmortal. Primero deberíamos tomar ese físico 9 Yin e irnos primero. No creas que no sé. ¿Qué planes estás tramando? Hoy, este físico 9 Yin. No te lo puedes llevar. Imprudencia. Esta es la consorte del Hijo Santo. ¿Qué intentas hacer? Pájaro Bermellón. El dios de la guerra ahora, ya ha cambiado de amo. Dices que Qifen, ¿qué clase de Hijo Santo sigue siendo considerado? Podría ser que todavía quieras usar la espada de la dinastía anterior para ejecutar a un funcionario de la dinastía actual. Además, justo ahora, tú y la familia Low debéis morir todos junto a él. Entonces mátame. Pero no puedo absolutamente permitir que te lleves a la consorte del Hijo Santo. Maldita sea. Herir a alguien y hacer brotar sangre durante el avance todavía tuvo un impacto demasiado grande en mí. Lo que quieras. Te lo daré. Inmortal, no puedes permitir que ellos se lleven el físico 9 Yin. Es más, la señorita Lou sigue siendo la consorte del Hijo Sagrado. Tengo otra manera. Xiao Qing, respondió el joven maestro Li a tu mensaje. Este Li Chouze es verdaderamente un bastardo. Cuando intentaba congraciarse conmigo, hablaba muy bien de mí. Ahora él piensa que yo soy hacia él. Ya no hay más uso para ti, entonces mete el rabo entre las piernas y lárgate lejos. Debo haber estado ciego. Xiao Qing, ten paciencia. Tu padre fue a invitar al doctor Divino Chang. ¿Es inútil? ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Tu hija posee la Constitución 9 Yin. Hace 20 años, mi maestro concertó un contrato de matrimonio entre tu familia Su y mi hermano aprendiz menor, con la esperanza de salvar las vidas de tu familia Su. Pero nunca esperé que tu familia Su
no solo rompiera la promesa y anulara el compromiso, sino que también perdiera el talismán protector dado por el maestro, verdaderamente incapaz de tener éxito, pero más que capaz de fracasar. ¿Quién eres? Imprudencia. ¿Cómo te atreves a hablarle así al inmortal? Enviado sagrado, yo, mami. Ella es la hermana aprendiz mayor de Qifeng, del venerable inmortal de Sun King, discípula mayor de Puerta Cerrada. ¿Qué? Inmortal, anteriormente Yu King, era ciego e ignorante. Al no reconocer al verdadero dragón, le fallé al santo hijo y al venerable inmortal, y a la sinceridad mostrada hacia Yu King. Por favor, inmortal, ten piedad de mí. Dados mis lazos con el venerable inmortal, y esta única oportunidad del destino, salva a Yu King. Considérate sensato. Come esto. Necesito que vayas a algún lugar. ¿Dónde? La residencia del viejo maestro celestial, el calabozo. Maestro, ¿por qué no simplemente mató a ese mocoso Qifeng? Claramente su hermana aprendiz mayor no era rival para usted. Canalla. ¿Te atreves a cuestionar cómo maneja las cosas este anciano? Este discípulo no se atreve. Este discípulo simplemente está confundido. Usted ya ha hecho una promesa delante de tanta gente para matar definitivamente a Qifeng. ¿Crees que él es simplemente la basura inútil de la que hablas? Aunque está bendecido con la constitución de Jampuro. Sin embargo, a una edad tan temprana, fue capaz de desenvainar la espada Wangwan e incluso herir a tu maestro. Es más, su maestro, el venerable inmortal de Sun King, rompió el reino mortal hace 3 años y ascendió a la inmortalidad en un solo paso. ¿Quieres que mate a su discípulo, esperando que él arrase la residencia del viejo maestro celestial? ¿Qué? Qi Tian realmente entregó a su propio hijo al venerable inmortal de Sun King, ignorándolo durante más de una década. Realmente pensé que no tenía sucesor. ¿Qué dijiste? Nada, maestro. Este discípulo fue imprudente hoy. Es solo que este discípulo ha cultivado durante muchos años, deseando de todo corazón tomar la posición de dios de la guerra, para ayudar al maestro a proteger el destino de la nación dragón. Pero fui interceptado a mitad de camino por Qifeng, que apareció de repente. Y ese mocoso es meramente una basura que depende de las mujeres. Esto es verdaderamente inaceptable, maestro. No tienes que preocuparte por esto. Él está dentro del calabozo. No podrá causar ningún problema. Es más, su cuerpo de Jampuro, sin la armonización de un cuerpo de 9 Jin, no puede avanzar en la cultivación mientras no permitas que él se acerque a un cuerpo de 9 Jin. ¿Eso es suficiente? Sí. Me retiro. Xiaofeng. El cuerpo 9, Jin, la hermana mayor, te la ha traído. Transmisión de sonido de 1000 millas de la hermana mayor. La hermana mayor es confiable después de todo. Ya eres un cautivo. ¿Por qué no te comportas? ¿Por qué estás gritando? Estoy golpeando ratas. Tu entorno aquí es demasiado pobre. Te estoy ayudando a limpiar el entorno. ¿Qué estás diciendo? Guardias, cuélguenlo por mí. Asegúrense de que sus manos y pies no puedan hacer nada innecesario. De acuerdo. Yo, este joven maestro, te ayudé a limpiar el entorno, y así es como me tratas. No sabes lo que significa pagar la bondad. Solo semicautivo. Al final, incluso podrías morir de una muerte más rápida. Viejo bastardo, arrodíllate ante mí ahora mismo. Haz 3 reverencias ruidosas, y quizás te perdone. Verdaderamente eres el hijo de Qi Tian. La forma en que te ves justo antes de la muerte verdaderamente proviene del mismo molde, tallado. Mi padre fue de hecho emboscado por ti. Sabes demasiado. Gou Tian Yan Gou Tian Yan. Masacrando a los inocentes, adicto a matar. Así es. Todavía no puedes vencerme. Con alguien como tú. Aún sueñas con convertirte en el dios de la guerra. Pensé que con Qi Tian muerto las cosas estarían en paz. No esperaba que dejara atrás un remanente como tú. No es de extrañar que el pájaro vermellón buscara durante 3 años y no pudiera encontrar el cuerpo del antiguo dios de la guerra. Santo hijo Clementable.
Nunca has conocido a tu padre, ¿verdad? Tu padre e hijo son verdaderamente parecidos. Ambos hacen que mis dientes duelan de odio. Es correcto que nos parezcamos. Tenemos buenos genes. A diferencia de ti, tu familia no pudo producir un hombre apuesto, solo logrando producirte a ti, esta gran rata negra. ¿Qué dijiste? Viejo maestro celestial. Fuera, inmortal Quincia. Ha traído al enviado del pájaro Bermellón para causar problemas. Lo sé. Mantén una estrecha vigilancia sobre él por mí. ¿Qué viste? No vi nada. Piérdete. Efectivamente, cuando estaba luchando contra el viejo maestro celestial, gasté demasiada energía interna. Esposa, Anjan, rápido. Date prisa y ven a ayudarme a resolver esto. Mi cuerpo Yan puro. Yo, todavía quiero ir a buscar a ese Goat Yan, ese traidor y vengarme. Qifeng, dentro de tu cabeza. Solo queda Lo Anjan. ¿Por qué eres tú? Mira la forma en que hablas. Anjan es mi esposa. Si ella no está en mi cabeza, podría ser tú. Hermana mayor, esa persona poco confiable. ¿Acaso ella confundió a mi esposa de nuevo? Será mejor que te diga esto. Lo Anjan igual que tú. Fue llevada por Gao Tianyang. Actualmente ella está, probablemente en manos del rey Liang. ¿Qué? Solo yo puedo salvarte. ¿Qué intentas hacer? Yo soy un hombre casado. Lo sé. El método para resolver el cuerpo Yang puro no se limita a la consumación. Después de todo, la hermana mayor es algo confiable. Ella te dijo esto. ¿Qué vas a hacer? Lo Anjan. Si te hubiera sometido a este príncipe antes, no habría sufrido tantas penurias. Someterme a ti. Algo como reconocer a un ladrón como maestro. Es algo que no puedo hacer. Un ladrón. Llamas ladrón a este príncipe. Te digo, esa basura de Qifeng pronto será como su padre, muriendo a manos del viejo maestro celestial Go. Llamas ladrón a este príncipe. Cuando lo muera, este príncipe será el digno señor de Hyuchu. ¿Quién se atrevería a decir que este príncipe sigue siendo un ladrón? Lo desprecio. Quita tus manos asquerosas de mí. ¿Te atreves a escupir a este príncipe? Hoy, este príncipe te hará comportarte. Te veo. ¿De dónde sacas tantas tonterías? The film was translated ¿Qué es exactamente lo que and llevas en la espalda? narrated ¿Qué clase by de cosa M. maldita Media. es esa? Habla. Esa es la maldición de veneno de mi hermana mayor. Qifeng, ¿Marido? Eres verdaderamente increíble. Incluso si obtienes mi cuerpo, no obtendrás mi corazón. Qifeng, bájala. Yo no. Bien. Baja. Esposa, con respecto a esta situación, escucha mi explicación. Basta. Ustedes dos tratan a este príncipe como si fuera aire. Rey Yen, si un mortal es golpeado por la maldición de veneno de mi hermana mayor, seguramente morirá dentro de 3 Shichen. Simplemente arrodíllate aquí y arrepiéntete ante mi padre. ¿Qué? No acepto esto. Qifeng, solo espera. Viejo maestro celestial Go, definitivamente te matará. Esposa, ¿estás bien? Qifeng, ¿por qué? Viniste aquí con ella. El cuerpo 9, Qin de la nación dragón, no se limita solo a ti. Yo también lo soy. Por supuesto que vine aquí para aliviar su cuerpo Yang puro. Gracias por su amabilidad, señorita So. Pero este es un asunto entre Qifeng y yo. Tú y Qifeng, es asunto tuyo. Te pido que entiendas esto bien, venerable inmortal de San King. Lo que se decidió originalmente fue el compromiso entre Qifeng y yo. Yo soy la pareja legítima. A lo sumo eres una amante. Totalmente desvergonzado. Eres tú quien no lo valoró. Qifeng, tú mismo dijiste. Soy yo quien y yo. ¿A quién elegirías? Qifeng, ¿qué te pasó? El inmortal King Xia me dijo, Qifeng, para sacar la espada Xuanyuan, consumió demasiada energía interna. Ahora, solo inyectando todo de una vez. La energía fría del cuerpo 9 Yin, en su cuerpo, puede ser aliviado. Claramente estaba a punto de terminarlo.
Todo es culpa tuya, por ser capturada precisamente en este momento. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Podría ser que Qifeng solo te dijo que la consumación es la única manera. ¿Qué más? El inmortal King Xia me dijo. An-Yan, Qifeng, ya estás mejor. todavía no. Pero no queda tiempo. Vayamos a salvar a mi hermana mayor primero. Vámonos. The film was translated and narrated by M Media. Discípulo de la montaña Sanking, Qifeng viene a desafiar la montaña. Viejo maestro celestial Go Tianyan. Sal y enfréntate a tu muerte. Mocoso apestoso. Realmente sabes cómo disfrutar. Hermana mayor. No me estaba apresurando a salvarte. Mi cuerpo aún no se ha recuperado. Vienes buscando la muerte en este estado. Tu ser preciado. Me está humillando. Espera. Tu energía interna se ha recuperado. Claramente estabas restringido por la restricción del cuerpo Yan puro. Tu energía interna estaba casi completamente disipada. Debería ser imposible escapar de la mazmorra. Go Tianyan, ¿de verdad crees que en este mundo solo An-Yan posee el cuerpo 9 Yin? ¿Qué dijiste? Monstruo feo, ¿pensaste que yo, esta doncella en ese momento, por qué fue tan fácil dejarte ir? Verdaderamente tonto. ¿De verdad pensaste que nuestra montaña Sanking era fácil de intimidar? ¿Qué? Me engañaste. Gao Tianyang, no solo eres feo, sino que también eres bastante tonto. Gao Tianyang, dañaste secretamente al viejo dios de la guerra. Escondiste ilegalmente el cadáver del dios de la guerra, y te confabulaste con el rey Liang para planear una rebelión. El cielo y la tierra no tolerarán esto. Imposible, imposible. Go Tianyan. Vine aquí no para perder el tiempo hablando contigo. Discípulo. Discípulo. Mocoso desvergonzado. Una vez consideré la posición de tu maestro, y te perdoné la vida, pero mataste a mi discípulo. Hoy, no te perdonaré de nuevo. Viejo maestro celestial, fuiste negligente al disciplinar a tu propio discípulo. Yo purgaré tu secta por ti. No necesitas agradecérmelo. ¡Qué arrogancia! Matar a mi discípulo justo aquí en mi residencia del viejo maestro celestial, y esperas que te lo agradezca. Hoy, usaré tu sangre para conmemorar a mi discípulo y su espíritu en el cielo. Maldición, el viejo maestro celestial se ha vuelto loco. Con un cultivo como este. Sin embargo, aún sueñas con volverte inmortal. Este viejo tonto no es nada que temer. Viejo tonto, tu discípulo no irá al cielo. Solo renacerá como una bestia de carga en el inframundo, para expiar sus pecados contra mi padre. ¡Canalla! The film was translated and narrated by M He perdido. Media. Viejo maestro celestial, todavía no sabes por qué maté a tu discípulo. Envenenó y mató al dios de la guerra. Era inherentemente asesino, y ni siquiera perdonó a sus propios subordinados, basura como él. Si se le mantenía vivo solo, se convertiría en un peligro oculto para la nación dragón. ¿Qué? Y tú, fuiste arrogante y despectivo con los demás, terco y obstinado, razón por la cual Go Tianyan desarrolló este tipo de personalidad. Admites tu culpa. Ya he perdido. Puedes quitarme la vida si lo deseas. No te mataré. ¿Qué? Has custodiado el destino de la nación dragón durante muchos años. En esencia, eres un héroe de primera clase de la nación dragón. Si te matara, ciertamente causaría dolor a tus seres queridos y alegría a tus enemigos. Continúa custodiando el destino de la nación dragón cuando sea el momento adecuado. Naturalmente alcanzarás la inmortalidad. Yo acepto la orden. Qifeng. No deberíamos ahora hablar de nuestros asuntos familiares. No vine aquí para romper tu familia. Vine aquí para unirme a ella.
Solo los niños eligen. No puedo tener ambos.